Quisiera pedir ahora que todos busquemos el libro en el libro de Job, capítulo 21. Y leeremos allí los versículos 15, 14 y 15. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Quisiera ahora que pasáramos al Salmo 14. Caminando hacia la derecha en la Biblia, encontramos ahí al lado de Job el Salmo 14. Y vamos a leer ahí el versículo primero. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Quisiera por favor que oremos en este momento, pidiendo al Señor que Él traiga su revelación a nuestras vidas. Ustedes saben, hermanos, que cada vez que abrimos la palabra de Dios, queremos acercarnos a Dios por medio de su palabra, reconociendo nuestra incapacidad espiritual para comprender los caminos de Dios. Necesitamos que sea Dios quien nos explique su palabra. No vamos a la palabra de Dios con nuestro intelecto, no vamos con nuestra sabiduría. Delante de Dios no tenemos ninguna para comprenderlo. Necesitamos que Él sea el que traiga esa revelación. Por eso pedimos siempre orar. Hágalo en su casa. Cuando usted abra su Biblia también, pídale al Señor, Señor, revélame tu palabra. Les pido que en este momento nos unamos para pedir al Señor su dirección. Padre, hemos llegado a este lugar que has declarado que es casa de oración, que has declarado que es lugar donde aprendamos tu palabra, lugar de discipulado, que has declarado que es hospital de ovejas donde quieres que seamos sanados, restaurados, donde tú quieres traer, Señor, tu revelación, tú quieres traer tu verdad. En este momento, Señor, delante de ti, quiero presentarme y declarar, oh Dios, mi incapacidad, mi ineficiencia. Solo tú puedes traer, oh Dios, a través de un instrumento, de una criatura débil, de polvo. Solo tú puedes traer tu palabra, solo tú la puedes soplar. Solo tu espíritu la puede traer a nuestras vidas para que la comprendamos. Por eso en este momento pedimos, Señor, que esa palabra tuya, que es espada de doble filo, atraviese nuestras vidas, nos enseñe nuestra condición y podamos venir a ti, Señor, en humildad, con agradecimiento, pidiéndote que tú seas realmente nuestro Dios, que tú seas nuestro Señor, que tú, Señor, pongas tu trono en nuestro corazón y te dejemos a ti dirigir nuestras vidas. No hay nada imposible para ti. Tú puedes hacer que lo que no tiene vida tenga vida. Tú puedes hacer que lo que está enfermo sea sanado por medio del poder de tu palabra. Y oramos en este momento, Señor, para que tú hagas esta obra. En humildad la recibimos. Señor, y todo lo que pueda distraernos, todo lo que pueda desviarnos, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de apatía, de insensibilidad espiritual, ahora mismo lo atamos en tu nombre y lo echamos fuera de nuestras vidas y de este lugar. Y declaramos que tú abres los cielos para que tu palabra nos sea revelada. En tu nombre lo pedimos. Amén, amén, amén. Como hemos leído en estos dos pasajes, tanto en el libro de Job como en el libro de David, de los Salmos de David, encontramos declaraciones de personas que niegan la existencia de Dios. Y antes de empezar a ver en detalle, quiero decirles que esta noche vamos a poner algunos ejemplos reales, cosas que pasaron en la vida, a excepción de esta anécdota que voy a hacer, para que nos demos cuenta cómo nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a no reconocer al Dios que nos creó, a nuestro Hacedor, cómo lo sacamos de nuestras vidas, lo empujamos hacia afuera y no le damos paso a que Él sea el que gobierne, el que dirija, el que exprese por medio de su sabiduría a nuestras vidas cuánto Él quiere, desea hacer para que vivamos un estilo de vida diferente, declarando y experimentando quién es Dios.
Este es una anécdota no real, pero va a empezar a llevarnos por el camino que el Señor quiere esta noche. Un ateo caminaba por un bosque muy hermoso, tenía ríos, tenía mucha belleza, y empezó al mirar estas cosas, sentir gran admiración por la sabiduría con que la evolución había provocado estos accidentes. Y decía, qué majestuosos los árboles, qué bellos los animales y las aves, qué imponente es la manera en que el río corre. Y mientras estaba entretenido admirando estos accidentes de la evolución, de repente sintió un movimiento, un ruido cerca de él. Al voltearse, se dio cuenta que un oso pardo de más de 2 metros venía encima de él. Inmediatamente empezó a correr y sentía los pasos del oso detrás de él. Seguía corriendo de forma tan acelerada, porque entendía que la muerte estaba muy cerca de su vida. De repente en su correr tropieza, cae y se da cuenta que el oso está delante de él con una de sus garras encima. Al darse cuenta de eso, una expresión sale de él: ¡Dios mío! Y dice que de repente el oso se paraliza y una luz del cielo baja y escucha una voz que le dice: todos estos años has estado negando mi existencia, has enseñado que la creación es un accidente cósmico, y tú mismo has desviado a muchas personas por medio de lo que has enseñado. ¿Cómo quieres y cómo crees que puedo ahora venir en tu ayuda y librarte de este oso? El hombre le responde: la verdad es que sería muy hipócrita si de repente por esta situación yo me convierto en cristiano. Y le dice a esa voz: tú no podrías convertir en cristiano al oso. De repente el oso baja, la luz desaparece, el oso baja la garra, la junta con la otra garra, inclina la cabeza y dice lo siguiente: Señor, estoy muy agradecido por este alimento que estoy a punto de consumir. Dios nos dice en su palabra cuáles fueron los pasos que el hombre fue dando para descender a ese punto de negar a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, 19, 20 y 21, pasaje que lo leeremos todo el tiempo muchas veces, porque allí está como Dios describe cuál ha sido la caída, el descenso progresivo del hombre, como un hombre que él creó a su imagen y semejanza, que puso dentro de él su imagen, que le dio la capacidad para poder entender, discernir sin dificultad que Dios es Dios, que Dios es su creador, que a él debe la vida y que Dios quiere tener una relación con ese ser humano. Cómo ese hombre fue degradándose, fue caminando hacia atrás, fue involucionando hasta llegar al punto de negar a Dios. En esos versículos dice que primero el hombre desobedeció a Dios y al desobedecerlo se olvidó de Dios. Del olvido pasó a la autosuficiencia. Dice la Biblia, se hicieron sabios en sus propios razonamientos. Más tarde de la autosuficiencia empezaron a rechazar a Dios. Y dice, y negaron que Dios es Dios, que le deben honra y gloria. Y entonces de ese rechazo a Dios pasaron a la negación de Dios. Y al llegar a la negación de Dios, el punto más peligroso en la vida de un ser humano, pasaron entonces a la degradación del corazón. Diferentes niveles de maldad fueron surgiendo. Dice la palabra de Dios que allí el hombre empezó a cambiar las cosas que Dios había establecido y a hacer un nuevo código moral, un nuevo código espiritual, un nuevo código ético. Negar a Dios no es un asunto que ha ocurrido en este tiempo. Hemos visto que 2 hombres dan testimonio en la palabra de Dios de cómo las personas de su tiempo hablaban de Dios. Y yo quiero que hagamos un resumen de estas 2 cosas que dijo Job
cuando estaba hablando con sus amigos y que dijo David. En primer lugar, las porciones que leímos hace un rato dice, y dicen a Dios, apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Y luego dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? En el Salmo 10:4 dice el salmista, el impío en la altivez de su corazón, en la altivez de su rostro, no busca a Dios y todo su pensamiento es, todo lo que piensa es, no hay Dios. Por lo tanto, en el 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han entonces corrompido, han cometido hechos abominables. Esas manifestaciones son las que Dios describe como las actitudes y consecuencias posteriores a causa de decir no hay Dios. En mi interior me acostumbro a decir, niego, no acepto que Dios es Dios. Por lo tanto, Dios dice que hay un rechazo. Apártate de nosotros. Estas personas saben que Dios existe, pero dicen no lo queremos. En segundo lugar, saben que las leyes de Dios están delante de ellos y en ellos Dios las ha escrito en nuestros corazones y a pesar de eso, a pesar de que saben que Dios ha establecido leyes y que Dios demanda del ser humano un comportamiento adecuado, congruente con esa ley escrita en nuestros corazones, esas personas dicen que no desean el conocimiento de los caminos de Dios, que no les interesa nada de lo que Dios dice, que la palabra de Dios para ellos no tiene ninguna importancia. Dios dice que esas personas desconocen su majestad y su gloria, la forma, el lenguaje altivo, que aparece en dos preguntas según Job lo describe. Dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganaríamos con rogarle? Es una forma altiva de decir, no nos importa Dios. Aunque usan la palabra todopoderoso, se convierten en la práctica en ellos mismos los todopoderosos según su concepto. Cuando David habla, lo que encontramos es lo siguiente. De manera rotunda niegan a Dios, no hay Dios. Y eso es decir, no me importa si existe, para mí no existe. Lo otro que dice David es que su altivez, la altivez de su rostro, no les permite buscar a Dios. Dios dice que toda persona que niegue a Dios en cualquiera de sus rangos, esa persona se corrompe. Por lo tanto, David dice, se han corrompido, cometen hechos abominables. Hay una consecuencia, hay algo que no permite que el alma pueda ser alma justa, camine conforme al deseo de Dios si esa persona saca a Dios de su vida. Las consecuencias de nuestra propia dirección, de caminar conforme a nuestros deseos, las consecuencias de nosotros apartar a Dios de nuestras vidas son caminos de muerte y de perdición. Ahora bien, en la actualidad, así como en el pasado, las personas siguen diciendo que Dios no existe y siguen caminando de espaldas a Dios. Así como describió Job y describió David, las cosas en este tiempo son así. Yo quiero que veamos un ejemplo de algo que ocurrió hace un tiempo, empezó a ocurrir hace unos años, 2008, en Gran Bretaña, y luego fue extendiéndose por Europa. Quisiera que nosotros viéramos, los autobuses aparecieron, una promoción apareció diciendo lo siguiente. Los autobuses dicen, probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Yo quiero que analicemos este mensaje. Analicemos el mensaje.
El anuncio empieza con la palabra probablemente. Probablemente significa que puede ser o que no puede ser que Dios exista. Probable no es seguro. Probable abre la posibilidad a que pueda ser como que no pueda ser. Pero si ustedes se fijan en la declaración, aunque se dice que es probable que Dios no exista, el mensaje asegura de inmediato: deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Y eso quiere decir que ese mensaje está transmitiendo unos mensajes internos casi subliminales que la persona va a recibir y que posiblemente no pueda discernir ni se dé cuenta de la influencia negativa que está ocurriendo en su vida. Si descarta la probabilidad de que Dios exista y asegura al mismo tiempo que porque no existe se puede usted despreocupar y gozar la vida, está dando un doble mensaje. Los dobles mensajes tienen la tendencia siempre de confundirnos. No se puede recibir un sí y un no al mismo tiempo. Se necesita definición. Pero se dice: probablemente no exista, entonces no te preocupes. Está asegurando a partir de no te preocupes de que da por seguro que Dios no existe. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo se nos quiere decir? Que si Dios existe, Él es el que impide que disfrutemos la vida. Es Dios el que se levanta para impedirnos disfrutar la vida. Y por lo tanto, si ya Él no existe, cada uno tiene la posibilidad de disfrutarla a plenitud. Preocuparte quiere decir, lo que ellos no dijeron, ya no tienes que sentirte culpable porque pecas. ¿Me está siguiendo, hermano? Esta clase de mensaje que nosotros recibimos continuamente, muchísimos, la mayor parte del ser humano no se da cuenta de lo que está recibiendo. Hemos llegado a perder el discernimiento porque todo rechazo a Dios nos va alejando de Él y nos lleva a un punto donde ya no hay Espíritu de Dios que nos revele, ya no hay conciencia interior de la ley de Dios en nuestras vidas. Ahora yo quisiera que por favor nosotros vayamos un poco atrás en la historia secular. Esta noche voy a dar varios ejemplos, voy a dar ejemplos puntuales para que nos demos cuenta. Y estoy ahora haciendo un llamado a los que son hijos de Dios y a los que están en esta noche aquí que aún no lo son, aún no han nacido de nuevo conforme a la palabra, que abramos nuestros ojos. Mucha de la influencia que nosotros recibimos a través de todos los medios, de la escuela, de la universidad, de montones de anuncios, de revistas que leemos, de libros que leemos, de autores que tenemos por famosos, que el mundo tiene por famosos, tienen un mensaje interno que quiere decir al ser humano: no tienes por qué preocuparte, tú no eres un pecador, no hay una ley de Dios, Dios no existe, por lo tanto tú puedes hacer lo que tú quieras. Y quizás si te lo dicen de esa manera, tú no lo vas a recibir, porque quizás en ti hay todavía la conciencia de que Dios existe, pero se dice de forma alterada, desviada, subliminal, y uno no se da cuenta. Hace mucho tiempo, para poner este video en contexto, hace muchos años, nació en una familia un hombre al que le pusieron el nombre de Friedrich Nietzsche. Nació este hombre siendo su papá pastor y proveniendo de una familia de pastores. Quiero que esto se lo oigan los muchachitos de aquí y los jovencitos de aquí y los adolescentes de aquí. Desde muy joven este Friedrich se declaró ateo, pero sumó a esa declaración un odio tan grande a todo lo que fuera cristiano y a todo lo que tuviera que ver con Dios. Ese Dios al cual él negaba, le regaló a este hombre la capacidad de ser un gran razonador,
un hombre que podía hurgar en el pensamiento y hacer grandes declaraciones. Pero él no lo entendía como un regalo de Dios, sino que entendía que esa era su naturaleza. Él había nacido así, había nacido para ser un hombre importante y desarrolló toda una filosofía. Quiero hablar de eso un momentito. Él decía que la moral cristiana tenía que ser desarraigada del pensamiento humano, porque entendía que lo que Cristo enseña y lo que los hijos de Dios estamos llamados a proclamar, según dice la palabra, era algo sumamente dañino para la humanidad. Voy a empezar a decir, en resumen, lo que él decía. Número 1, él decía que era un engaño asegurar que Dios había creado a los seres humanos con su imagen y que los hubiera hecho iguales a todos. Porque según su pensamiento, solo hay 2 clases de personas: los que han nacido para gobernar y dominar, y los que nacieron para ser esclavos, ser dominados y ser llevados de acuerdo a la voluntad de los superiores. Número 2, él decía que los cristianos habían inventado a Dios para, escúcheme bien, para desmejorar la vida. ¿Para qué? Y eso quiere decir, hermanos, para que la gente no se divierta, para que la gente sea aburrida, para que la gente no le dé lugar a sus deseos, para que la gente no se divierta con lo que el cuerpo le pide. Número 2, decía que los cristianos habían inventado el alma para denigrar el cuerpo. Y eso quiere decir que el alma no existe, que Dios no ha hecho a un hombre material y espiritual. Eso quiere decir que Dios no ha puesto en nuestro interior el alma y el espíritu. Eso quiere decir que solo somos materia y solo en esta tierra tenemos el cómo divertirnos, porque no hay más nada después que la persona muere. Este hombre dijo que los cristianos habían inventado el cielo para desvalorizar la tierra. Y eso significa, no hay cielo, no hay infierno. Goza, entretente, haz lo que tienes que hacer aquí, porque no hay más nada después de esto. Dijo también que la enseñanza cristiana era mala porque exaltaba la humildad, la compasión, el amor y la paciencia. Y esas eran cualidades que solo le pertenecían a los que habían nacido para ser esclavos. Enseñando eso a aquellos que habían nacido para ser señores y gobernar el mundo, no podrían llegar nunca a ser superhombres. Y aquí está la teoría. Para ser superhombres, decía Nietzsche, lo que hay que hacer, lo que había que hacer era sacar los principios divinos y establecer los valores de esa filosofía. Y esa filosofía decía que esa aplicación llevaría a los hombres a ser superpersonas y a disfrutar la vida que Dios les quería quitar. Escuche bien estos 4 elementos. Hay que enseñar la impiedad en vez de la piedad, el orgullo en vez de la humildad, el odio en vez del amor y la dureza en vez de la compasión. Cuando una persona sea educada de esta manera, esa persona va a llegar a ser un superhombre porque gobernará a los demás. Pero la historia nos da testimonios. Y el testimonio más fehaciente del resultado de pensar y asimilar esa enseñanza es Hitler, quien absorbió toda esa filosofía y la llevó al máximo en su vida y trató de implantarla en el mundo. Y nosotros sabemos cuáles son los resultados. No se puede negar a Dios, no se puede negar la ley de Dios, no se pueden negar los principios de Dios, no se pueden rechazar la obediencia que Dios nos llama a tener si nosotros, y pensar que nosotros vamos a seguir siendo personas, super ser humanos, cuando no tenemos la esencia o hemos apagado la esencia de quienes somos nosotros. ¿Cómo terminó este hijo de pastor que en su temprana edad decidió ser ateo y odiar a Dios? Este hombre se enfermó físicamente siendo muy joven y sus
inquietudes internas y su deseo de acallar la verdad, lo fue desquiciando y terminó en una locura terrible en un manicomio. No se puede, repito, negar a Dios. Y escuche que aquí dice Job, que saben algunos que es Dios, pero dicen no te queremos. Esa es la negación activa pero pasiva. Sabemos que Dios existe, pero no lo queremos en mi vida. Y aquellos que voluntariamente denigran, quieren borrar a Dios de la existencia humana. Es necesario, hermanos, que nosotros veamos lo que Dios dice acerca de esas personas. Y voy a ir poniendo ejemplos. Esta noche es necesario que avalemos esto con ejemplos humanos. La primera cosa que Dios dice es que los que hablan de esa manera son impíos, son irreverentes, son personas que no tienen temor reverente, es decir, la grandeza, majestad, poderío de Dios, la perfección de Dios no les afecta, la echan fuera de sus vidas. Y Dios dice que la persona falta de reverencia, es impía delante de Él. En el Salmo 73, 8 y 9, dice que el salmista Asaf dice de esas personas, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca. Es decir, no tienen ninguna reverencia en hablar mal de Dios. No tienen ninguna reverencia en descalificar a Dios. Y quiero que este sea el testimonio que tomemos mirando este elemento que acabamos de decir. Federico de Prusia, Federico I, rey de Prusia, fue conocido en su tiempo como el rey escéptico. Para él era un orgullo que la gente lo conociera de esa forma. Dudaba de Dios, negaba a Dios, se burlaba de Dios. El pueblo y el mundo de ese tiempo lo conocía como Federico el escéptico. Un día, de forma burlesca, le dice a un rabino, si tú me muestras a Dios, me vas a persuadir de creer en Él. El rabino con mucha humildad le dijo, yo no puedo mostraros al Señor, oh rey, pero si vuestra majestad se acerca a la puerta de su tienda, usted podrá ver a una de sus criaturas que le sirven con más diligencia. Esa declaración mueve al rey por curiosidad a ver qué criatura es esa que dice el rabino que cuando lo vea servir a Dios de esa forma lo va a convencer. Cuando se para y abre la puerta de su tienda, lo que siente de repente es el sol en su rostro y tiene que cerrar los ojos. Y entonces le dice al rabino, no lo ve, le está sirviendo plenamente. Y el rey de Prusia le dice, ¿dónde está? Yo no lo veo. Lo único que al abrir los ojos, allá arriba he visto, es el sol. Y le dice el rabino, precisamente, mire rey, si no podéis mirar la luz que procede de una de sus criaturas, ¿cómo pretendéis ver con vuestros ojos físicos al creador de todas las cosas? ¿Cómo? Cuando los impíos se burlan de que Dios es real, siempre Dios se valerá en la tierra de instrumentos que están convencidos de quién es Dios y declararán sin ninguna vergüenza, con toda autoridad, que Dios es real. Dios dice que los que hablan de esa manera no tienen sabiduría. Se apagó la sabiduría que Él les había dado. Por eso dice en Romanos capítulo 1 que se hicieron vanos en sus razonamientos. Por eso dice la palabra que cuando el hombre deja de creerle a Dios y de creer en Dios, su entendimiento, aun sea una lumbrera según los hombres de la tierra, su entendimiento está entenebrecido, está oscuro. No puede entender, no puede ver la grandeza de Dios. Dios es real. Y aquellos que le creen a Dios saben que su sabiduría es riqueza profunda y que no puede ser contada. Y les voy a hacer la otra historia.
El señor, el doctor Louis Pasteur, médico francés que hizo grandes aportes a la medicina y al mundo, era cristiano genuino. Un día está en el salón de trabajo, sus estudiantes están delante de él y él tiene la mano de esta manera. Su rostro estaba hacia abajo y tuvo mucho rato así en esa posición. Cuando él termina, se mueve, abre sus manos y se ve un microscopio. Uno de sus estudiantes, en tono respetuoso pero burlón, le dice: profesor, yo pensé que usted estaba orando. Y Pasteur le dijo: sí, así es. Y levanta el microscopio y le dice: le estaba diciendo cosas muy lindas a mi Dios, pero no fueron tan lindas como las que Él me dijo a mí, porque me estaba hablando por medio de sus obras. Creemos que somos sabios diciendo Dios no existe, mas el verdadero sabio es aquel que reconoce en cada paso, en cada situación, ante cada escenario precioso de la creación, que Dios es real y deposita su fe en Dios, aunque haya un mundo que diga, que niegue que Dios es verdadero. ¿Qué dice Dios? Tercera cosa de aquellos que le niegan. Dios dice que por no ser obedientes a sus leyes, sus corazones se han endurecido, se han insensibilizado, no sienten el pecado, se hunden en el pecado, disfrutan la maldad, no les parece que nada es nada y establecen un código distinto al de Dios, llamándole al bien mal, a la luz tinieblas, y lo amargo lo ponen como dulce. Personas así, dice la palabra, Isaías capítulo 5, que están encadenadas al pecado, que convierten las cosas fuertes, reales, que traen consecuencias, las ven como si no fuera nada. Dios dice que esas personas, por cuanto de forma consciente han dejado de creer y se han sumergido en la maldad, Dios dice que son delante de Él, no delante de nosotros, delante de Dios, corrompidos y abominables. Para Dios, estas personas no tienen en su corazón, han cerrado su corazón, se han hecho insensibles y no permiten que Dios traspase por medio de la frescura de su espíritu, por medio de la fragancia de su presencia, por medio de su amor y misericordia. No permiten que ese amor se haga real, evidente. Rechazan a Dios. No empezaron haciendo una cosa terrible el primer día, empezaron poco a poco. Dice la Biblia, se fueron haciendo insensibles. Es un proceso de degradación, de descenso. El asesino que mata por serie no empezó siendo un asesino en serie. Empezó un día haciendo algo que lo insensibilizó. Y a eso añadió otro hecho. Y a ese añadió otro más, hasta el punto de matar a la primera persona, quizás sentirse impresionado la primera vez, pero al no arrepentirse, al no venir a Dios, siguió añadiendo pecado tras pecado. Eso es lo que dice la Biblia, que un pecado nos arrastra a otros. Y ese otro nos arrastra a la familia de los pecados conexos con ese pecado. Nuestra ira va a traer enojo, va a traer amargura, va a traer soberbia. Cada pecado va a arrastrar a otros. Si no venimos al Señor, nuestros corazones se endurecen, se hacen insensibles. Y a esas personas corrompidas y abominables, aún a ellos Dios sigue tocando, sigue llamando, sigue acercándose, sigue mostrándoles que los ama a pesar de, y dándoles oportunidades para que vuelvan a Él y sus vidas no terminen en la muerte eterna. Gracias a Dios por los que pueden dar testimonio ante personas como esas. Y esta es la historia real. Una noche muy tranquila y serena, un vaporcito iba subiendo
estaba en el río Potosí, iba hacia otro estado, hacia un estado. En ese vapor había muchas personas, pero una de ellas era un compañero y colaborador de un hombre que fue conocido en el siglo anterior, a finales del siglo XVIII, fue conocido como el pastor Moody, un hombre muy, muy conocido que Dios usó de una forma poderosa por medio de la predicación. Este compañero de él iba en el barco. La noche era muy quieta, muy serena, había una luz muy clara, una luna muy clara. Y entonces dice que algunos de los que estaban ahí, que lo conocían, le dijeron, señor Sankey, por favor, cante algo. Cántenos algo. Él les dice, cantar yo, pero yo lo único que sé cantar son himnos. Y le dijeron, no importa, cante lo que usted sepa. Dice que él se acercó a la fogata del barco, se quita el sombrero, se descubre ante la presencia de Dios. Y entonces se queda en silencio un rato. Después empieza a cantar. Y mientras iba cantando, la alabanza fue llenando el ambiente, fue tocando los corazones. Esa alabanza salió del corazón de un adorador, de esos que adoran en espíritu y en verdad. Y Dios recibió la alabanza, desató sobre el barco una paz superior, excelente. Las personas fueron inquietadas en el espíritu, las personas empezaron a sentir la importancia de alabar a Dios. Y cuando él terminó, del otro extremo donde él estaba, va saliendo un hombre, empieza a salir un hombre. Y le dice, oiga usted, este hombre tenía el rostro demacrado, su alma endurecida había marcado, había dejado fisuras en su rostro. Las personas al verlo se asustaron, parecía un bandolero, parecía un hombre malo. Y él le dice al señor, a este señor le dice, señor Sankey, ¿usted estuvo en la guerra entre los del norte y los del sur en América? Y él dice, sí, yo estuve allá. ¿Usted estuvo en tal batallón? Sí, yo estaba en ese batallón. ¿Usted estuvo entre los que el ejército que estaba en la avanzada una noche en que había una luna muy clara, que la guerra estaba por decidirse? Y él dice, sí, yo estaba ahí. ¿Pero por qué usted me pregunta eso? El hombre sigue acercándose a él. Y él dice, porque yo estaba ahí. Y esa noche pasó lo más impresionante de mi vida, y le pasó a usted también, aunque usted no lo sabe. Él se asombra y él le dice, estaba en unos matorrales y yo sentía un odio profundo. Yo estaba en una guerra donde yo sentía un odio profundo. De repente me moví y vi a una persona que estaba, la luz de la luna me dejaba ver, a un joven que estaba del otro lado, en el otro extremo. Pero como era la luna, me permitió ver que era del ejército contrario. Y dije, esta es mi oportunidad. Este joven no le queda nada de vida. Preparo mi fusil, me escondo para que no me vea. Y cuando voy a disparar, que tengo mi mano, mis dedos en el gatillo, este hombre se mueve. Mira hacia arriba y empieza a cantar una canción. No les dije que la canción que este hombre cantó en el barco se llama, un himno que se llama Jesús, sé mi fortaleza. Este hombre dice, en el barco le dice, usted empezó a cantar una canción que se llama Jesús es mi fortaleza, la misma que está cantando esta noche. Y cuando yo lo escuché cantar, me di cuenta que era la misma canción que mi madre, siendo yo niño, que era cristiana, me cantaba. Cuando oí su voz, era tan bella su voz que dije, déjame dejar a este joven unos 2 o 3 minutos de vida más para yo ir. Y le dice él al señor Sankey, aunque somos malos, tenemos algunas debilidades. Mi debilidad es la música. Así que al oír su voz, yo me entretuve con su voz. Pero cuando usted iba a cantar la segunda estrofa de ese himno, entonces sentí que algo me agarraba.
Me impresioné. Me di cuenta que algo superior me estaba deteniendo. Y en ese momento, mientras usted seguía cantando, tuve la sensación de aquel beso que mi madre me daba cuando al acostarme y al cantar esa canción, ella se despedía de mí con un beso en la frente. Sentí en ese momento ese beso y dije, el Dios, ese Jesús, tiene que ser muy poderoso, que ha venido a salvar la vida de ese hombre. Esa noche quedé sumamente impresionado y me fui. No lo asesiné. Esta noche vuelvo a oírlo a usted mismo. Lo vi cuando se quitó el sombrero, como aquella vez, como brilló la luna sobre usted, y con la reverencia y poder que cantó aquella alabanza, vuelve a cantarla hoy. Aquella vez yo me sentí impresionado. Hoy yo me siento convencido. Enséñeme quién es ese Jesús. Esa es una historia real. Les he contado 3 historias reales porque nosotros entendemos muchas veces, aún siendo cristianos, aún habiéndole entregado nuestras vidas al Señor, somos tan apáticos, tan débiles en nuestra fe. Cualquiera puede decirnos algo en contra de Dios y se lo creemos, asentimos, decimos a lo mejor, se inyecta en nosotros la duda y vivimos en un balancín en nuestras vidas espirituales. Dios está buscando a aquellos que le conocen, confiesan quién es Él, no se avergüenzan de quién es Dios y pueden dar testimonio en momentos difíciles, en momentos menos difíciles y en momentos fáciles, pueden dar testimonio del poder del Señor. La palabra de Dios dice en su palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23, dice, así dice el Señor. 9:23, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, y en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Él no toma en cuenta aquel que se cree sabio, aquel que lo niega, o aquel que confía en su riqueza y se siente poderoso. El Señor dice, gloríate en que me conoces, gloríate en que yo soy tu Dios. Gloríate en decir que yo soy real, que yo existo, que he tocado tu vida y conviértete en un instrumento de gracia, de poder, de sabiduría. Da testimonio de quién yo soy. En un mundo hoy escéptico, incrédulo, endurecido, fascinado con sus logros personales, en un mundo de fantasía y vanidad, Dios está buscando a hijos, hijas que le quieran dar a Él el primer lugar, que reconozcan que sí, que Él ha impactado, que vive en sus vidas, que las está transformando, que está haciendo hombres y mujeres diferentes, que no tienen que ser convencidos de que Dios existe porque saben que Dios es real, que no necesitan la opinión del mundo para mantenerse firmes. Saben que su firmeza viene de Dios. Dios quiere que tú y yo en este tiempo de apostasía seamos los primeros en levantarnos como baluartes para decirle a un mundo que se muere en desesperanza, en aflicción, en tinieblas, en turbación, en ambivalencias, porque no tiene los principios de Dios en su vida, porque no obedece la ley de Dios. Dios quiere que tú y yo nos levantemos. No a agarrar un garrote a la gente para que crea, sino que vivamos de tal manera que nuestras vidas les impacten, que ellos deban reconocer que realmente Dios es real. Dios siempre se ha valido de instrumentos humanos para enseñarnos su verdad. Y cuando el mundo estaba sumido en tinieblas, envió a su Hijo. Cristo llegó cuando el mundo estaba, dice la Biblia, profecía que se cumple en ese momento, sumido en tinieblas y en sombras de muerte. Llegó la luz del mundo, llegó el Redentor del mundo, llegó el Libertador, el que nos saca de nuestras tinieblas.
Lo que Dios hizo fue enviarnos evidencia. Tomó al verbo, lo envió, dice la Biblia, le dio un cuerpo para que a través de ese cuerpo Él se moviera entre nosotros, a fin de que nosotros viéramos su luz, viéramos su gracia, viéramos el poder que vivifica, el poder que transforma, que rompe ataduras, que rehace la vida, que nos deja atrás, el pasado nuestro queda atrás y ahora caminamos conforme al futuro grandioso de esperanza y salvación que Él nos trae. El Señor dijo antes de salir: hallaré fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Encontraré a un grupo de personas que me crea. ¿Sabe por qué Cristo se anticipó a decirnos esto? Porque el mundo en que vivimos es un mundo material, un mundo que solo toca, que solo crece y toca, que solo entiende si ve, que solo le da crédito a lo que sus sentidos físicos le reportan. Y ocurre que Dios quiere que la fe nuestra en este tiempo rompa y traspase esos bordes de materialismo, de concretez, y nosotros vivamos en la atmósfera de lo que es sobrenatural, porque le hacemos caso a Dios, porque entendemos que la fe es lo que nos conecta con Dios, lo que nos vincula con Dios, lo que nos asegura que aunque los ojos físicos no vean, nos es suficiente su palabra, su decreto, su declaración. Solo eso trae vida a nuestras vidas. ¿Hallará fe el Señor cuando venga en ti y en mí? Nos encontrará siendo hombres que rompimos el patrón de la apártate de mí, no te quiero en mi vida, no existes, aunque sé que están tus mandamientos ahí y tu camino es superior al que tengo, no me interesa. Encontrará Dios en nosotros un corazón fiel que se aferra a creerle, que pone en sus manos, en las manos del Omnipotente, su vida para que Dios trace el camino y nos dirija cada día a lo que es la Biblia le llama esperanza bienaventurada. Y eso se llama, hermanos, vivir en la tierra con la experiencia diaria de la eternidad. Caminar siendo excelentes. No personas degradadas, no personas esclavizadas, no personas aturdidas, no personas desesperanzadas, no personas que no encuentran camino ni ruta. No, el Señor nos está llamando a tener esperanza y eso lo produce la fe real, la fe que opera, la fe que toca el corazón de Dios, la fe que hace que lo oscuro se vuelva claro, que lo que es indefinido tome forma, que lo tibio se caliente, que lo turbio se haga limpio. La fe que hace que tu vida y mi vida delante de Dios adquieran el propósito, reciban el propósito de Dios, caminen conforme a la voluntad de Dios. Negar a Dios es necedad, es impiedad, es ser aborrecibles, más confesarlo, más aceptarlo. Es ser sabios, es tener temor reverente, es amar y vivir en santidad. Y hoy el mundo necesita a santos verdaderos, a santos que caminan creyendo que su corazón ha sido puesto en las manos del Señor y Él limpia, santifica, saca basura, coloca planta real, nos hace árboles fuertes, robles de justicia, que caminamos en santidad. No la santidad hipócrita, sino la santidad real. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Espíritu Santo nos toca, somos redarguidos. Aceptamos nuestra condición. Le pedimos perdón a Dios y le decimos: restáurame, reconcíliame, hazme caminar en tu verdad. Estamos siendo invitados por Dios en este tiempo a creerle. La palabra que Dios me trae continuamente: es necesario que el pueblo de Dios se afirme en la fe. Porque no resistirá lo que viene, lo que está por venir, si no está firme en la fe, si no me cree. Si cuando lleguen las adversidades, su fe no está firme en mí, me van a negar. Hermanos, este es el tiempo de fortalecernos. No lo perdamos.
No perdamos nuestro tiempo en vaguedades, en vivir situaciones que nos reportan eternidad. Este es el tiempo para decir, Señor, a pesar de mis circunstancias, de mis problemas, de mis dificultades, de mis tropiezos, de mis caídas y levantadas, yo quiero tener esa esperanza en ti. Yo te quiero creer, necesito creerte. Hermanos, yo les pido esta noche, en el nombre de Jesús, que nos convirtamos en propagadores, predicadores de justicia, empezando con nuestras vidas, transmitiendo a nuestros amigos, vecinos, familiares, empleados, jefes, transmitiéndole al mundo entero que hay oportunidad de salvación y de vivir la vida diferente, la vida excelente, esa vida que Cristo dijo, no he venido, no he descendido del cielo para que tengan una vida pobre, misérrima, una vida donde haya odio, temores. No he venido a eso, he venido para darles vida y vida en abundancia. Sin Cristo no tenemos vida. Sin Cristo vivimos en muerte. Mas cuando lo recibimos tenemos vida. Y Él hace la invitación esta noche a los que ya somos cristianos para afirmarnos en Él. Dígale al Señor cada día, desata mis labios, desata mis labios. Limpia mi corazón para que yo pueda dar testimonio de ti y no me avergüence. Y si nunca le he hablado a mis amigos, enséñame, empújame a hablarles. Si hasta ahora he sentido vergüenza, que no sienta vergüenza. Ellos necesitan que yo les diga, aunque se burlen, aunque no crean, ellos tienen que saber. Abre mis labios, Señor, para que mis familiares lo escuchen. Los que amo, no quiero que se pierdan, quiero que te conozcan. Abre mis labios, Señor. Purifica mi corazón y seré limpio. Tibieza hay que dejarla atrás. Comodidad hay que dejarla atrás. Apatía hay que dejarla atrás. Indiferencia hay que dejarla atrás. Dios quiere hombres y mujeres columnas, robles de justicia, plantados en el río de Dios y que dan fruto el año entero y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Vamos a orar y yo quiero hacer la invitación a que usted y yo salgamos de nuestro círculo que nos encierra, de apatía, de dudar tanto de Dios. Nos hemos convertido en una iglesia escéptica. Todo lo dudamos. Ya no creemos en la palabra de Dios. Ya no creemos en la totalidad de su palabra. Y estamos cerrando nuestro corazón. Le pido al pueblo de Dios que esta noche, delante de su palabra, delante del Dios omnipotente, nos revisemos. Y si tú hoy no eres un hijo de Dios, todavía no has dado tu corazón a Cristo para que Él lo limpie, lo lave, lo sane, lo transforme. Esta es una noche para que tú lo conozcas. Ahí está la invitación. Quizás tú has escuchado mucho lo que el Señor dice. Te sabes lo que es el Evangelio, pero todavía ese Evangelio no ha hecho efecto en tu vida. Yo te pido que esta noche, te lo ruego en el amor de Cristo, recíbelo. No hay amor más grande. No hay verdad más absoluta. Él es la verdad. No hay otro camino para acercarse a Dios. Él es el camino. Y Dios está esperando que aquel hijo, aquella hija que Él creó, le entregue su corazón. Señor, esta noche, a la luz de tu presencia, viendo, Señor, tus obras, las obras de tus manos, cuando nos miramos a nosotros, cuando nos miramos, Señor, y nos damos cuenta de la perfección que has hecho, cuando miramos tu creación y nos damos cuenta de la sabiduría, el poder, la gracia, la bondad de lo que has hecho, cuando miramos a Cristo descender desde el cielo, dejar su trono para enseñarnos que el Dios eterno nos ama. Hoy, Señor, esta noche, al pensar en esto, tenemos que venir a ti y presentarnos, oh Dios, y pedirte perdón por tantas veces que hemos dudado de ti. Por tantas veces, Señor, que hemos establecido nuestro propio camino y te hemos alejado de nuestras vidas. En esa decisión que tomamos y no te preguntamos. En esas compras que hacemos y no te preguntamos. En esos viajes que damos y no te preguntamos.
en elecciones poderosas que van a hacer en nuestras vidas un bien o un mal, no te preguntamos. ¿Tantas veces, Señor, te hemos dicho no te queremos? ¿Tantas veces nos hemos proclamado como los señores, los todopoderosos? ¿Tantas veces, Señor, hemos abierto nuestras vidas y nuestra incredulidad ha dejado salir palabras duras contra ti? Nos hemos olvidado de tus bondades, de cada uno de tus beneficios, de tu cuidado diario. Nos hemos olvidado de cuántas veces nos has sacado de situaciones difíciles. ¿Cuántas veces, Señor, has secado nuestras lágrimas? ¿Cuántas veces has provisto lo que no parecía posible ante nuestros ojos? Eres siempre tan fiel, tan bueno. Eres misericordioso y se nos olvida, Señor. Esta noche te pedimos. Esta noche apelamos a tu gracia. Para que, Señor, todos los que hemos pecado contra ti, negándote, activa o pasivamente, te pidamos perdón. Toma unos minutos en este momento, por favor, y mírate delante del Señor. Mira cuántas veces has desconfiado, has dudado, cuántas veces no has aceptado su voluntad, cuántas veces te has endurecido cuando Dios ha actuado en tu vida.